Perfecto, bienvenidos a nuestra sesión de Elsevier virtual de este jueves 29 de febrero. Es justamente hasta dentro de 4 años volvemos a tener un 29, entonces vamos a pensar que esta es una sesión especial simplemente por este día adicional del mes. Pero, ¿qué nos trae el día de hoy? Justamente vamos a hablar de indicadores bibliométricos básicos para la creación de un reporte de mi estado del arte. Como ustedes saben, la idea de este tipo de sesiones, si bien es que ustedes conozcan diferentes herramientas disponibles del Sevier, perdón, para la investigación, también es importante que ustedes ubiquen esas herramientas en el quehacer de su día a día. ¿Mm? Entonces, justamente, ciencia bisiesta. Entonces, es importante que tengamos una serie de acuerdos el día de hoy, que en este momento no los tengo en la presentación, pero que siempre me gusta mencionarlos para que tengamos una sesión completamente fluida. El primer acuerdo que vamos a tener el día de hoy, vamos a hacer uso de los Q&A, es decir, en la barra inferior de su Zoom, ustedes van a encontrar esta opción que les va a permitir subir únicamente preguntas. Aquí no vamos a subir saludos, comentarios, sino preguntas que se vayan dando durante la sesión y así vamos a poder, si bien no es contestarlas durante la sesión, las vamos a contestar offline o en los diferentes correos. Ese es nuestro primer acuerdo. También ustedes saben que el chat lo vamos a utilizar de manera participativa. Ustedes tienen dos herramientas en Zoom disponibles, que son levantar la manita, esa es una que siempre utilizo dentro de las sesiones, pero también el chat para que me cuenten un poco y conocerlos, de qué área del conocimiento nos acompañan, si son maestros, si son alumnos, si son investigadores, si son editores, directores de investigación, entre otros. Eso nos permite de alguna manera también tener comunidad, que ustedes se conozcan, que sepan que hay diferentes instituciones mexicanas, también de Costa Rica, conectadas a este tipo de sesiones y que por supuesto podemos generar un poquito de comunidad. Y finalmente, lo que muchos me pueden llegar a preguntar, la información del certificado lo voy a estar compartiendo al finalizar la sesión, pero si ustedes no llegan a tomar los datos de la liga y código que yo les voy a enviar al finalizar la sesión, les confirmo que las personas que asistan a el webinario les llegará un correo con la información para la descarga de su certificado de asistencia. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, esas son las dinámicas tradicionales que tenemos en nuestro espacio de Elsevier virtual. Vamos a tener una sesión un poco pesadita, vamos a llevarnos más o menos un poco más de la hora y media, pero la idea es que justamente tengamos estos ejercicios prácticos que ustedes me han comentado en sus diferentes comentarios de retroalimentación, que siempre es bueno leer y por supuesto tomo en cuenta para el desarrollo de estas sesiones. Entonces, ya entrados en la temática, por supuesto los materiales estarán disponibles. Voy a cerrar el chat para que ustedes tengan la posibilidad de utilizar el Q&A para todas las preguntas que tengan y lo vamos a ir resolviendo en cada una de las secciones. Voy a desactivar el chat en este momento. Más adelante nos volvemos a saludar. Voy a guardar esto que también lo tengo por acá perdido. Muy bien. Perfecto. ¿Cuáles son las temáticas o cuáles son las etapas de la sesión del día de hoy? Por ahí se me fue un typo, una disculpa. Primero vamos a hablar de las métricas. ¿Eso con qué se come? ¿Eso porque es importante? ¿Eso porque yo lo tengo que tener en cuenta? ¿Eso de dónde nació? ¿En qué años que se empieza a hablar un poquito de las métricas? Pero también vamos a hablar de los tipos de indicadores que me aplican a mí como autor, pero de pronto le aplican a mi revista porque yo soy editor y quiero que evalúen mi revista según mi área del conocimiento, o también como institución o como país, etcétera, etcétera. Existen diferentes tipos de indicadores que es importante que nosotros empecemos a, vamos a decir, asociar, también a poner en práctica dentro de nuestro desarrollo del estado del arte de un área del conocimiento que pueda llegar a ser de mi interés. Y bueno, pues aquí, como ustedes saben,
para mí es muy importante la participación y aquí les voy a preguntar una primera cosita. ¿Quiénes de ustedes son maestros? Levanten la manito. Tenemos bastantes maestros el día de hoy. Perfecto. Más de 70 maestros tenemos conectados a la sesión del día de hoy. Bueno, de esos más de 70 maestros que me están levantando la manita, ahora levanten la manita aquellos que dirigen tesis. Ok, perfecto. Entonces, pero no se preocupen, si eres alumno, si eres investigador, justamente estoy haciendo este tipo de preguntas porque de alguna manera la sesión del día de hoy es una herramienta para que ustedes puedan tener justamente la habilidad, las competencias, las plataformas para generar un reporte de estado del arte, ojalá muy visual, ojalá con gráficas, entendiendo el número, ¿sí? Entonces vamos a empezar, al finalizar vamos a tener un pequeño taller práctico para que podamos asociar toda esta información a nuestro día. Entonces hablemos de métricas. Aquí viene un señor muy importante que se llama Price, que nos dice por qué no utilizamos esas herramientas que nosotros, con las cuales nosotros hacemos ciencia para generar nuevos documentos, para generar conocimiento. Las métricas también pueden ser un método de observación de la misma ciencia y nosotros también podemos generar en algún momento algo llamado los artículos de revisión sistemática, los artículos de revisión bibliométrica de una área del conocimiento. Entonces, si bien vamos a decirlo así, y aquí ustedes van a poder enviarme reacciones, corazoncitos, risas, si les parece que es así, pero yo creo que las métricas a veces nos resultan siendo el coco de la investigación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos convertir a ese coco de la investigación en un aliado para conocer sobre el panorama, sobre lo que se está trabajando actualmente, haciendo uso de una herramienta específica que vamos a manejar el día de hoy llamada Scopus? ¿Mm? Entonces, vamos a continuar. Y pues muy seguramente algunos de ustedes tienen esta carita diciendo, uy, no me hable de métricas. ¿Eso qué es? Porque yo me voy a empezar a asustar, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a revisar justamente algunos indicadores, como por ejemplo, ay, ¿cuáles son los indicadores de producción para que yo pueda generar un estado del arte? ¿Cierto? O tal vez aquí viene una pregunta que les voy a justamente activar para levantar la manito, ¿quiénes están interesados en el SNI? ¿Sí? En el caso de México, el SNI, esto es muy importante. Tengo que estar publicando en Q1, en Q2, tengo que tener unas publicaciones en revistas de alto impacto, pero pues cuando a mí me dicen eso, yo quedo, ahora sí que yo quedo un poco perdido de eso cómo se saca, eso cómo se come y eso por qué me está asustando, ¿verdad? Adicionalmente, no sé si alguno de los autores que están aquí en la sesión les dicen, por favor, repórtenos su índice H. Uy, ¿y qué es el índice H? ¿Eso sirve para autores? ¿Eso sirve para instituciones? ¿Eso sirve para revistas? ¿Cómo funciona el índice H? ¿Por qué es importante que yo lo conozca? ¿Por qué esta métrica numérica a mí me está evaluando como investigador? ¿Mm? Entonces, esas son algunas de las solicitudes que se hacen, que utilizan métricas de evaluación de la ciencia y que poco a poco nosotros nos vamos a ir relacionando, si ustedes quieren tener una carrera como investigadores, si ustedes quieren tener una carrera también como editores, es importante que conozcan este tipo de numeritos que nos van a aparecer el día de hoy. Otra cosa, de pronto ustedes tienen un artículo que es una buena idea, es una buena hipótesis, es un buen planteamiento de investigación. Entonces, quiero saber qué revista puede llegar a ser relevante en mi área del conocimiento, pero adicional, a mí me interesa tener visibilidad. No están mal las revistas emergentes, por supuesto, pero tenga en cuenta que si usted está interesado en un SNI, en subir su categoría dentro del CONACYT, en subir de alguna manera esta visibilidad y número de citas que son indicadores de impacto, entonces
tengo que hacer también una evaluación pertinente de las revistas en las cuales yo voy a estar publicando. ¿Mm? Entonces, solamente para que nos vayamos calentando en la sesión del día de hoy, para que no se me vayan a dormir porque vamos a ver muchísimos numeritos, quisiera activar el chat para saber si alguno de ustedes les han preguntado alguna de estas cuatro enunciados. Ya tienen el chat activo, ustedes me pueden hacer comentarios, ya por ahí vi unas manitas levantadas de si esto en algún momento ha sido una situación para ustedes como investigadores. ¿Mm? Y si no ha pasado, bueno, ya se van a ir con unas herramientas lo suficientemente generales para dar respuesta en caso de que les lleguen a preguntar. ¿Mm? Muy bien. Entonces vamos a ver un poquito de historia de cómo es que se comen estas cosas llamadas métricas, ¿cierto? Entendamos un poquito de ellas. Entendamos que esto no nace hace 10 años. Entendamos que la bibliometría empieza a sonar por allá en los años de 1934 y empieza como una medida netamente de producción para documentos y libros. Ahí todavía no hablábamos de artículos de impacto, ¿no? Aquí netamente queríamos conocer qué era lo que se estaba publicando y cuántos documentos existían, ¿sí? Entonces, imagínense, esta tendencia cuantitativa nace en 1934, pero también el coco que hablábamos de los cuartiles nace en eso, tengo que revisar un poquito ese año, pero en 1934 nace la ley de Bradford, que es la creación de los cuartiles. ¿Qué es la creación de los cuartiles o qué son estos cuartiles? Es una división de 4 áreas de un listado de revistas organizadas en número de citaciones ascendentes del mayor a menor, en el cual yo voy a poder identificar dónde o en qué sectores están alojados el mayor número de citas. Eso me va a ayudar a identificar relevancia y también a ver qué tan reconocida está siendo esa revista en su área del conocimiento. ¿Mm? Eso, imagínense, el coco de los cuartiles lleva mucho tiempo sonando dentro del área de la ciencia. Pero después en 1955 llega este señor Eugene Garfield que nos llega con el factor de impacto, métrica sobre todo para las ciencias exactas, en el cual él habla de la citación. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de la citación, justamente es importante que ustedes revisen en dónde nacen de dónde nace el enfoque, si me están citando, ya como tal no es solamente publicar por publicar. Ahora también me están solicitando que mi trabajo esté apoyando a mi área del conocimiento, que esté generando conocimiento. Entonces, aquí es donde las citaciones empiezan a tener relevancia y empieza a ser una métrica de evaluación dentro de las ciencias, para ese entonces, sobre todo ciencias exactas como la química, la medicina, física e ingenierías. ¿Mm? Pero, por supuesto, no les iba a hacer la línea completa de cómo nace los indicadores bibliométricos, pero en el 2004 también es importante que ustedes sepan que nace Scopus, que es una de las herramientas o la herramienta que vamos a utilizar el día de hoy, pero también el Times Higher Education. Entonces, aquí voy a bajar las manitas de cada uno de ustedes y me gustaría saber si ustedes conocen este ranking para revistas. Times Higher Education. El Times Higher Education es esta entidad que utiliza diferentes categorías para evaluar nuestras universidades a nivel global, a nivel Latinoamérica, a nivel regional, a nivel nacional, entre otros, y se basa también en estos indicadores bibliométricos para rankear la universidad. Entonces yo les recomiendo que si no lo conocen, ya saben, mi comentario de siempre, un domingo que no tengan acceso a Netflix, puedan ingresar a Times Higher Education y chismosear en dónde está su universidad. ¿Sí? Eso es importante que ustedes lo vayan conociendo, en dónde está la UNAM, en dónde está el TEC de Monterrey, en dónde está el IPN, Sinvestap, dependiendo mucho de la institución que nos acompañen actualmente. Eso nace en el 2004 como un ranking
para ir evaluando la producción también científica académica de las diferentes instituciones y darles de alguna manera una relevancia a nivel global. Y en el 2005 nace este indicador llamado índice H. Entonces, algo que quiero que tengan en cuenta el día de hoy y con lo que nos vamos a ir de la sesión es que las métricas bibliométricas nacieron hace mucho tiempo, no es una imposición. Lastimosamente, no son el mejor método para calificar cualidades de mi investigación, pero sí es una medida para identificar el impacto y la visibilidad que estas investigaciones están teniendo. Entonces, el índice H o el índice de Hertz es aquellas que aplican sobre todo para los autores y nos va a medir la producción científica y la visibilidad de esa producción científica. Más adelante lo vamos a ver, nada más yo quería hacerles este pequeño brevario histórico de el transcurso y el trayecto de estas métricas en la historia. Pero entonces, vamos a hablar por qué esto es importante, por qué medir la ciencia resulta importante. Tenemos después de la Segunda Guerra Mundial un boom de información. Y este boom de información, justamente un libro que les recomiendo, ya saben que me gusta mucho hacerles una que otra recomendación de lectura, tenemos este libro llamado Little Science, Big Science. Es de este autor, Price, y les va a hacer una pequeña comparación de lo que anteriormente implicaba investigar. Anteriormente, y sobre todo en esto que nosotros vamos a empezar a llamar Little Science, es cuando el investigador es independiente porque de pronto está trabajando para una comunidad. Por lo general, la investigación nace de recursos propios. Hablamos de publicación local, no necesariamente ahí nos estamos preocupando de publicar en inglés. Aquí ya nos estamos preocupando por publicar en español porque necesito que la comunidad a la que me estoy dirigiendo pueda leer esa información, pero también se enfrenta a algunos retos como lo podría ser la comunidad científica de ese pequeño gremio, puede ser un poco resistente al cambio, ¿sí? Porque hay un investigador que lleva más de 60 años, que no ha cambiado su metodología. Puede que pase, no sé si ustedes conozcan a alguien que tenga un poco ese pensamiento. Entonces, cuando llega alguien a innovar, a generar nuevos planteamientos de investigación, nuevas hipótesis, hay una resistencia al cambio. No es tan fácil que se desarrolle estos nuevos planteamientos dentro del Little Science. Y también se dieron cuenta que estos impactos son muy pequeños, son a comunidades muy pequeñas, pero de pronto no son metodologías, no son hipótesis que se pudiesen generar a nivel global. Entonces ahí es cuando nosotros hablamos de Little Science, cuando estamos hablando de este pequeño investigador que en su azotea está haciendo investigación, no le interesa mucho publicar, pero después de la Segunda Guerra Mundial, y también si queremos poner el ejemplo de la pandemia que tuvimos hace algunos años, pues llega la Big Science, donde hay una explosión de publicación y empieza a ser muy importante para los gobiernos, para todas las entidades relacionadas a la ciencia, a la tecnología y a la investigación, empezar a medir, ¿sí? Por supuesto, y como ustedes saben, dentro de las diferentes semiósferas que nosotros podemos llegar a tener en la investigación, no necesariamente todos los indicadores me van a aplicar y no necesariamente todos los indicadores van a estar disponibles para evaluar mi conocimiento. Entonces, ahí lo que se intentó de alguna manera es meter en la misma bolsita algunos indicadores que podrían aplicar a todo el mundo y que nos permitiría de tener un panorama global sobre la producción científica. Entonces, por lo general en la Big Science sí tenemos investigadores adjuntos. No sé si aquí tenemos investigadores adjuntos, son estos investigadores de planta que además de sus clases también tienen que generar un número de artículos al año, que ya tienen también unas ciertas solicitudes de investigación dentro de sus facultades. No sé, levanten la manita aquellos que tengan este perfil disponible en la llamada del día de hoy, pero también tenemos investigaciones que como tal son recursos financiados por nuestras instituciones,
por el gobierno o de pronto por una empresa con la que yo realicé un convenio porque pues encontramos que tenía fondos disponibles para desarrollar esta patente, por ejemplo. Entonces, aquí ya hablamos de financiamiento, ¿cierto? Y cuando hablamos de financiamiento también tenemos que hablar de los accesos. Entonces, ahí no necesariamente todo es de acceso abierto. Algunos artículos se publicaron en suscripción porque el autor no tenía para los APCs. Y aquí viene, por supuesto, una gran discusión relacionada al acceso de la información, pero el día de hoy no nos compete esa temática. Simplemente es para que ustedes sepan que en la Big Science sí empezamos a hablar de la evaluación de los recursos que empiezan a tener los autores. Adicionalmente, a estos autores de la Big Science sí les interesa publicar en recursos reconocidos del área del conocimiento. ¿Mm? Es un poco la pregunta que veíamos al inicio relacionada al SNI como un requerimiento para que ustedes tengan un escalafón adicional en su carrera como investigadores. Paréntesis, voy a volver a desactivar el chat. Todas las preguntitas y términos que por ahí yo vaya soltando y ustedes tengan duda, por favor alójenmelo en la opción de preguntas y respuestas. Voy a desactivar nada más el chat para que eh, podamos registrar esa información en este apartado. Solo una duda y pueden contestarme en el chat por este momentito. ¿Me están escuchando bien? ¿Todo vamos bien? Estoy hablando también muy rápido. Me hicieron ese comentario de que a veces hablo muy rápido, entonces ustedes me van diciendo. Ok, perfecto. Ok, ok, listo. Entonces, cuando hablamos en las publicaciones de reconocidas de mi área del conocimiento, entonces aquí ya nos empieza a interesar como investigadores. Ah, bueno, pues es que sí, tengo esta revista que es de una universidad, es una revista emergente. Una vez más, las revistas emergentes están teniendo de alguna manera la experiencia para hacer unas revistas indexadas, pero a mí como investigador me interesa ya publicar en una revista con una trayectoria que incluya el ser indexada en bases de datos como Scopus, como Web of Science, como todas estas herramientas que tienen como tal indicadores de impacto que me puedan también a mí empezar a evaluar esa investigación que quiero publicar. ¿Mm? Entonces, aquí ya también vamos a tener otro atributo que es importante que conozcamos el día de hoy y es esta evaluación de las revistas, en dónde debo publicar y bueno, también en dónde yo quiero publicar. ¿Mm? Aquí también ya empezamos a tener una producción científica angloparlante. El principal idioma en el que se está publicando ciencia es inglés, seguido de chino, y ahí nos vamos para abajo, ¿no? Entonces, aquí ya empieza a ser importante. Recordemos que en Little Science no era necesario que yo tradujera mi artículo, pero aquí sí viene a tener un impacto en visibilidad y también para que yo me pueda dar a conocer en otros países. Pero eso va ligado a algo, por supuesto, y es la hipercompetencia. Entonces, digan, levanten la manita a aquellos investigadores que se sienten en una competencia todo el tiempo cuando están publicando. No se preocupen, hagamos catarsis todos en esta sesión. Entonces, cuando hablamos de hipercompetencia es que, ay, a fulanito lo están citando más que a mí, pero entonces, ¿qué hago? De pronto mi temática no está siendo una temática de tendencia. ¿Qué es lo que debemos hacer en esos casos? Porque dentro de la Big Science sí tenemos una competencia. Y es una competencia que lastimosamente, aquí yo no voy a hablar solamente maravillas de las métricas también pueden llegar a ser despectivas y justamente ese es uno de los atributos despectivos dentro de las métricas y es esta competencia constante en necesitar subir y subir un escalafón para tener un mejor salario, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son cosas que son nuestras realidades. Pero también, y eso nos pasó justamente en México hace más o menos un año, la rendición de cuentas al gobierno por estudios de publicación. Entonces, los gobiernos dentro de la Big Science empiezan a identificar de suma importancia
el que los investigadores reporten o pongan sus artículos que fueron financiados, perdón, con recursos del gobierno en publicaciones de acceso abierto. Todas estas condiciones ligadas también a políticas gubernamentales son y hacen parte de esta Big Science a la que nos vamos a estar sumando en caso de querer una carrera como investigadores que vamos a estar publicando en nuestra área del conocimiento. Una vez más, yo estoy intentando hablar el día de hoy un poco más despacio, por eso nos vamos a demorar un poco más, pero hasta aquí voy a empezar a ver algunas de las preguntas que están en el Q&A. Ok. Puede escribir la página Times. Sí, por supuesto, les voy a compartir la página para que lo tengan disponible en nuestro apartado de los certificados. Ok. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Voy a activar el chat para ahora sí darles el espacio en caso de que quieran escribirlo. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Muchas gracias, Ricardo. Perfecto. Y ustedes a veces se preguntarán, Tatiana, ¿usted por qué, como dicen en Colombia, usted por qué dice tanta cháchara, verdad? Porque hablamos tanto de teorías y yo lo que quiero es saber cómo buscar en Scopus. Bueno, porque mis queridos investigadores, a veces a uno le dicen, es que dígame cuál es su índice H. Bueno, mi índice H es 1, pero explíqueme cuál es el índice H. Ay, pues ahí sí me quedé. Ahora sí que con la duda porque no sé cómo se saca. Es por eso que yo les digo tanta cháchara y tanta teoría al iniciar las sesiones, porque si bien nos quedamos con solo la teoría dentro de las sesiones, después ustedes en la práctica ya van a empezar a familiarizar estos diferentes términos, indicadores y ya van a empezar a familiarizar, perdón, la información. Entonces, ya después de ver esta teoría, de dónde nace, por qué es importante, a mí como investigador también cómo me empieza a afectar el hecho de que se apliquen este tipo de indicadores bibliométricos, pues nos vamos a una de las herramientas, por no decir que la herramienta que vamos a revisar el día de hoy llamada Scopus. Scopus es un índice de contenidos referencial, es decir, Scopus es un universo en el cual vamos a identificar contenido curado, revisado por expertos y actualizado casi que todos los días. Cada 24 horas la base de datos de Scopus hace una pequeña actualización para aquellos artículos, nuevos perfiles de autores, nuevos perfiles institucionales que se hayan generado porque nos llega una metadata, se vayan actualizando día con día. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos disponible dentro de Scopus? Primero vamos a identificar que tenemos, voy a rayar aquí un poquito la pantalla, más de 7.000 editores disponibles en la plataforma. Eso porque es importante. Ya hemos mencionado en otras sesiones que a veces existe esta confusión de, es que en Scopus yo solo voy a encontrar información del Sevier. No, en Scopus vamos a tener editoriales universitarias, editoriales comerciales, también editoriales corporativas, en las cuales de ahí vamos a sacar toda la metadata para generar otros perfiles que ya les voy a contar más adelante. Tenemos más de 18.400 millones de, vamos a decir, de registros. Esos registros se componen por artículos, artículos de revisión, preprints, toda esta información que se está empezando a publicar en las revistas y contenidos indexados dentro de Scopus. Pero también vamos a tener en cuenta que ciertos capítulos de libros, conferencias, patentes, información serial, ya se está empezando a incluir dentro, justo hace muchos años realmente, dentro de este índice. Entonces, si de pronto yo asistí a una conferencia y esa conferencia indexa los contenidos dentro de Scopus, pues ya me aparece mi perfil como autor porque yo participé en esa conferencia y ellos enviaron las memorias, ¿no? Justamente que es lo que les comentaba de los contenidos seriales. Pero de toda esa información, ¿por qué se sacan las métricas?
¿O cómo es que Scopus hace para identificar en sus búsquedas estas métricas? Bueno, primero vamos a tener en cuenta que Scopus va a generar estos registros para los documentos. Entonces ahí tenemos un primer instrumento de evaluación que son los documentos. Pero después de los artículos también se toman los perfiles de autor, que en Scopus actualmente tenemos más de 17 millones, perdón, de perfiles de autores. Tatiana, pero ¿yo cómo hago para tener una cuenta como autor en Scopus? Usted no tiene que hacer nadita. ¿Qué va a pasar? Cuando el editor manda la información de su revista, nos envía a Scopus la información de su revista, automáticamente esos metadatos le van a generar a usted un perfil. Entonces, si usted ya tiene ubicado su artículo, muy seguramente va a encontrar un hipervínculo a su información como autor, que ya como tal, eso es lo que tendría Scopus registrado para usted como investigador. Pero recordemos y acuérdense que yo siempre les dejo tarea para las personas que nos han estado acompañando en esta serie de sesiones del 2024, que también existen las afiliaciones o lo que llamaríamos las instituciones. Yo la semana antepasada les iba a preguntar, les dije que les iba a preguntar, pero ¿ya encontraron todos su institución en Scopus? Su perfil de la institución en Scopus era una tareita para los que estuvieron en algunas de las sesiones. Sepan que muy seguramente su institución tiene un perfil dentro de Scopus y que ese perfil les va a permitir a ustedes saber cuál es la producción científica. Y si de pronto el perfil de mi institución todavía no se encuentra en Scopus, es porque de pronto los investigadores o los afiliados no han publicado dentro de una revista que esté indexada dentro de Scopus. No se preocupen, en algún momento va a pasar, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí tenemos nuestras afiliaciones, aquí tenemos toda la información y ya saben, la tareita de todos los días es que ustedes puedan investigar si su institución actualmente tiene un perfil. Entonces, ya con esto conocemos el universo de los contenidos de Scopus. Pero ustedes se preguntarán, uy, Tatiana, hablábamos de que las métricas podrían llegar a ser despectivas, podrían llegar a no beneficiarme tanto. Yo como sé que no hay un conflicto de intereses también dentro de la selección de los contenidos que están en Scopus. Bueno, pues como ustedes saben y siempre les hemos mencionado, Scopus tiene un Content Selection and Advisory Board. En este equipo de aproximadamente 17 embajadores a nivel global, son de Latinoamérica, de Europa, de Norteamérica, de todos los continentes, estos expertos en su área del conocimiento generan unos parámetros y tienen un equipo especializado para evaluar justamente las diferentes revistas indexadas dentro de Scopus. Justamente algo que también es muy importante que sepan es que estas personas no están vinculadas de manera laboral al CEBIER. Son expertos que justamente hacen todas estas evaluaciones, tienen un equipo adicional para revisar aproximadamente más de 3.500 solicitudes de revistas para ser indexadas en Scopus por año, de las cuales menos de 630 cumplen las características o los atributos para ser indexados. No sé si me acompañe algún editor de revista actualmente en la sesión del día de hoy. ¿Me acompaña algún editor? Ok. Entonces, por si alguno está interesado o si conoce alguno de los editores de las revistas de su institución, existe una herramienta que se llama Ready for Scopus. Es una herramienta gratuita que ustedes pueden consultar actualmente. Es una plataforma en donde me va a mostrar en porcentaje qué tan lista está mi revista para ser indexada. Entonces, aquí este equipo de curación es justamente separado de cualquier interés comercial. El CEBIER no se involucra como tal en esas evaluaciones para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, pero entonces, ¿cuáles son estos factores, Tatiana, que pueden llegar a impactar
en las métricas para mí como autor, para mi institución, para mis colaboradores, para mi revista, para mi artículo. Existen, y lo intenté resumir de esta manera, les voy a enviar justamente, voy a bloquear el chat, porque también para el día de hoy les tengo preparadas una serie de recursos. Una de ellas es la guía de métricas del Sevier. Esa guía de métricas justamente en el apartado relacionado a métricas para la evaluación de la ciencia, específicamente en la página 11, ustedes van a ver el resumen de esto que yo les estoy comentando en esta slide, pero se los voy a compartir actualmente. En ese resumen es importante que ustedes tengan en cuenta. El tamaño de la muestra que evaluaremos es importante y para mi estado del arte, eso es un gran factor. No es lo mismo evaluar mi estado del arte de los últimos 10 años que de los últimos 2 años. Y también no va a ser lo mismo que sean 10 años de un área de pronto de ciencias sociales y humanidades que tienen un ritmo de publicación totalmente diferente a los de medicina. ¿Mm? Tengan por favor en cuenta eso. La muestra es importante, como cualquier estudio estadístico que nosotros realicemos. La disciplina que vamos a evaluar. No podemos comparar peras con manzanas, mis queridos investigadores, mis queridos alumnos. Usted no puede comparar unos artículos que se publicaron de COVID para el desarrollo de aulas virtuales a la publicación de artículos COVID para el desarrollo de vacunas. La masa va a ser totalmente diferente, pero también el impacto. Y son disciplinas aisladas en este momento. Los tipos de publicación. Bueno, es que yo soy un autor que publica más libros. Yo soy un autor de medicina que está publicando en una revista que está teniendo 2 números al mes. Es quincenal. Es importante que vean esa información, los tipos de publicación que ustedes están teniendo. Usted se va a demorar haciendo un libro, ¿qué? Unos 4 años, mientras que la producción en artículos es mucho más rápida, no porque no sea exhaustiva la información, sino que recordemos que aquí estamos haciendo sobre todo estado del arte, no tanto marco teórico. Luego vamos a hablar de la cobertura de las bases de datos con indicadores bibliométricos. Miren, ninguna base de datos es 100% perfecta, ¿sí? Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Scopus tiene una cobertura, Web of Science tiene una cobertura, Simago Journal Rank, que es una de las herramientas que ustedes también utilizan muchísimo para los cuartiles, por ejemplo, tiene una cobertura basada en los contenidos de Scopus, pero con metodología diferente. Entonces, como les decía, en la sesión del día de hoy vamos a tener muchísima información, pero voy a intentar granularla poquito a poco para que ustedes puedan justamente seleccionar a su mejor conveniencia para desarrollar este reporte, que es el objetivo del día de hoy, este reporte de estado del arte. Entonces, tengan en cuenta la cobertura de bases de datos. De pronto, Scopus tiene una mayor cobertura en ciencias sociales. Pero existen otros listados en Web of Science, digamos que hay un complemento ahí dentro de las herramientas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. También se me apunta por aquí, manipulación de los datos. Entonces, a veces por ahí, no sé si ustedes han escuchado el chisme de las autocitas. No está mal tener autocitas, pero ¿qué tanto hemos abusado de las autocitas para brindarme visibilidad y que mi índice H, por ejemplo, sea mucho más alto? No sé si ustedes han escuchado un poquito de eso, pero sí es importante que lo consideren hablando también de la parte ética en la publicación de información. Es que yo soy muy bueno, entonces yo me voy a citar solo a mí. La realidad es que es importante que veamos diferentes posturas, diferentes planteamientos de mi área del conocimiento y que socialicemos y también comparemos esa información con la investigación que yo estoy haciendo actualmente. Y hablemos también del tiempo de maduración. No es lo mismo comparar un artículo que lleva 1 año publicado a un artículo que ya lleva 5 años publicado. El número de citas va a ser diferente, el número también de descargas va a ser diferente, pero también hablemos de la carrera de los autores. No sé si les ha pasado, ¿no? Pero yo creo que es algo que suena mucho, y sobre todo en Latinoamérica, que para la experiencia laboral uno acaba de salir de la universidad y le piden 10 años de experiencia laboral.
Por ejemplo, les voy a activar aquí el chat para que ustedes me digan si en algún momento les ha pasado en que les piden una experiencia laboral y ni siquiera les han dado la oportunidad de implementar, de conseguir un trabajo. Bueno, más o menos es un poco lo que aquí tenemos. La carrera de autores y la trayectoria, pues sí, es importante. Usted no puede comparar el índice H de un maestro que lleva más de 15 años haciendo investigación, que ha tenido una tendencia de publicación muy buena porque ha seleccionado unas temáticas que justamente han sido de relevancia a nivel social, etcétera, como COVID, ¿no? Que lo veíamos en algún ejemplo de las sesiones anteriores. Entonces, a compararlo con un investigador que acaba de salir y que tiene 2 artículos, ¿m? Es importante este factor que ya nos metemos un poquito también en la parte cualitativa de maduración de la misma ciencia, de maduración de la investigación. Entonces, por favor, lo que menos quiero es que se me desanimen. Yo lo que quiero es que ustedes, entre todos, entendamos estos indicadores bibliométricos, veamos cómo nos van a afectar. Pero también es importante que ustedes sepan que los indicadores bibliométricos a los indicadores bibliométricos no les interesa lo cualitativo. Es que no dormí en 4 meses haciendo mi investigación para generar un respirador artificial durante... O sea, a ellos no les importa. A ellos lo que les importa es cuánto citó, cuántos documentos hizo. ¿Mm? Ahí sí ya nos vamos a ligar netamente al número. Y con eso tenemos un espacio para preguntas. Por aquí vi una pregunta. Ah, no, sí hay un espacio de patentes en Scopus, sí, hay un espacio ligado sobre todo a las patentes de LexisNexis como generador de patentes que están disponibles en Scopus, nada más para que ustedes sepan que existe como producción. En mi experiencia, ¿cuál es un buen índice H? Lo vamos a ver más adelante, no se me no se me apresuren, vamos a explicar sobre todo qué es un índice H. Es que un índice H va a depender mucho. Yo no te puedo comparar ISIS con un índice H de medicina que publicó en COVID, mientras que yo estoy publicando sobre, por ejemplo, graphical abstracts para la promoción de publicación científica. De pronto, ahí yo estoy reduciendo mi público objetivo, mientras que a COVID nos interesaba a todos, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando las métricas también empiezan a ser subjetivas, ¿m? Pero lo vamos a ver más adelante. No, voy a dejar tu pregunta ahí para que más adelante la podamos resolver. Tienen el chat activo en este momento. Si tienen alguna duda o comentario, lo pueden poner en el chat. Les vuelvo a compartir la guía de métricas del Sevier. Es un librito de aproximadamente 50 páginas, muy interesante, muy divertido para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Mm? Muy bien. Ahora nos vamos a la parte de los indicadores. Entonces, los indicadores es importante que ustedes sepan algo. Hay indicadores para documentos, hay indicadores para autores y hay indicadores para journals. ¿Mm? Esto porque es importante. Por ahí en algún momento me preguntó una investigadora, Tatiana, ¿cómo le saco el índice H a mi institución? El índice H es una métrica que aplica sobre todo para autores. Por favor, ténganlo en cuenta. Pero sí es importante que sepan que algunos indicadores van a aplicar para más de uno. Unos indicadores, como el factor normalizado, puede aplicarse para documentos, para autores y para journals. ¿Mm? Entonces, eso es importante. No los vamos a ver todos en la sesión del día de hoy, me queda solo media hora. Vamos a ver los más importantes que les podría ayudar a realizar un reporte para el estado del arte. ¿Mm? Entonces vamos a hablar de los indicadores de producción, ¿sí? Uno de los más importantes, de los más conocidos, es el conteo de documentos. Número de documentos publicados por un individuo o por un grupo.
¿Mm? Esto nos va a permitir justamente revisar cuáles son las instituciones más productivas, las revistas más productivas, tipologías de documentos más productivos, facultades también, por ejemplo, más productivas, o también conocer qué tantos documentos están publicados, por ejemplo, en acceso abierto sobre esa área del conocimiento. Entonces, esos indicadores de producción es importante que los vayamos conociendo, pero también los vamos más adelante, nos vamos a ir a la práctica, pero es importante que sepan que también los podemos obtener dentro de Scopus. Esos son indicadores de producción. Si me acompaña alguien que evalúa actualmente su área de investigación, hay dos tipos, indicadores de producción y más adelante vamos a ver los indicadores de impacto. Entonces, aquí quiero que participemos, por favor, y me digan ustedes si conocían este indicador, conteo de documentos. Una pregunta muy sencilla para este indicador es, ¿cuántos documentos se han publicado sobre X temática en los años de 2015 a 2022? Ese es un indicador de producción. ¿Mm? ¿Cuántos documentos se han estado publicando en la Facultad de Economía en los últimos 10 años? Eso es un indicador de producción. ¿Mm? ¿Cuántos documentos se publicaron en el último año que estuvieron dentro del primero? Ah, bueno, esos son indicadores de producción. ¿Mm? Pero bueno, y después de los indicadores de producción, en donde ya vemos un número de documentos y vamos a ver más adelante la parte de la tendencia, aquí sí viene el coco. Y el coco son justamente los de impacto. ¿Mm? Un poquito de agua, por favor. Todos los indicadores de impacto nos van a apoyar a verificar la relevancia, el perfil del autor y también el tipo de recurso que yo estoy seleccionando para mis publicaciones, de si la revista es importante, si la revista no es importante, y yo voy a usar 4 específicamente para el día de hoy. El primero de ellos es el número de citaciones. ¿Mm? Yo puedo tener 174 documentos, pero resulta que solo me han citado 3 veces. Entonces, ¿cómo creen ustedes que sea el impacto de esas investigaciones que está realizando ese autor? ¿Sí ven? Entonces es diferente. No necesariamente cantidad es calidad. ¿Mm? Entonces, eso, para que lo tengamos en cuenta, es una de las grandes diferencias entre los indicadores de producción y los indicadores de impacto. Entonces, las citaciones ya como tal están evaluando ese conocimiento que usted generó en algún momento, está siendo citado por otros investigadores, está teniendo un impacto en el momento de crear nuevo conocimiento. Entonces, ahí tenemos ese primer conteo. Pero después vamos a tener esta gran pregunta y es, oiga, ¿yo cómo hago para que no me comparen con alguien de medicina? Porque yo publico en educación. Entonces, este es un mensaje muy grande a las direcciones de investigación y diferentes facultades, el tomar en cuenta para este tipo de evaluaciones algo llamado el File Weighted Citation Impact. Este indicador me va a permitir a mí sí conocer el número de citas que he tenido, pero comparándome con el número de citas que se espera tener basándome en mi área del conocimiento. Entonces aquí ya estamos hablando que me están comparando con investigadores también de mi área, con documentos similares a los de mi área, y ahí es cuando sí sería justa la comparación. ¿Mm? No que me comparen con medicina, porque medicina, una vez más, tiene un ritmo de publicación totalmente diferente. O, por ejemplo, el boom de la inteligencia artificial, ¿cierto? Aquí es donde las tendencias también son importantes. Seguido de eso, vamos a hablar del índice H. La idea principal del índice H es determinar cuántos trabajos de un autor tienen al menos n cantidad de citas. Entonces va a existir un punto medio entre el índice H.
en donde el número de documentos va a ser igual al número de citas. Es decir, si yo tengo un índice H de 10, significa que por lo menos 10 documentos que yo he publicado tienen 10 citas. ¿Mm? Ahí es donde nos vamos a encontrar. 10 de mis documentos por lo menos tienen 10 citas. Es decir, mi índice H es de 10. ¿Mm? Hasta ahí creo que vamos bien. Tienen el chat activo. Tienen el chat activo. ¿Vamos bien con estos tres primeros indicadores? Perfecto. Y después nos vamos al site score. ¿Mm? El site score es uno de los indicadores que nos va a medir justamente, aplica sobre todo para revistas, la producción, ¿m? Y el impacto de esta producción. Citaciones a los documentos de estas revistas durante los últimos 4 años, dividido en el número de documentos en el mismo periodo. ¿M? Antes, y por ejemplo en el factor de impacto, se tenía un umbral nada más de 2, 3 años, pero desde hace más o menos desde 2020 se tiene este umbral de 4 años también para empezar a beneficiar las áreas del conocimiento como ciencias sociales, porque ahí es donde hablamos, por ejemplo, de la maduración. La maduración es importante porque no es lo mismo que mi artículo de 2 añitos que de pronto pues todavía no lo han estado citando, a mi artículo que ya lleva 4 años, que yo ya fui a conferencias, que yo ya di a conocer la información, que muy seguramente ya tiene una visibilidad dentro de mi área del conocimiento. SiteScore es la medida de Scopus. ¿Mm? Todos tienen, ahora sí que un papá y una mamá, ¿no? Entonces, el papá de SiteScore es Scopus. El papá del factor de impacto es Web of Science. El papá del SJ es CIMAR, ¿no? Entonces, todos tienen un papá. Ahora sí que ahí ustedes deciden quién quiere que los adopte, pero es importante que sepan que el SiteScore es de Scopus. ¿Mm? ¿Dudas hasta el momento? Ok. Voy a parar aquí para dar un poquito espacio a las preguntas. Tengo 7 publicaciones con 15 citas. ¿Cuál es el índice H? Ahorita lo vemos, Andrea. Ahorita te muestro. Cuando se considera el índice H está alto. Pues es que es lo mismo. Tú puedes tomar dos investigadores de la misma área con una maduración. Es que ese es el punto. Yo puedo tener una alta producción de documentos, pero no tengo un alto número de citas. Entonces mi índice H va a ser bajo, pero mi producción es alta. Entonces ahí es cuando ustedes tienen que valorar que el índice H va a depender mucho de su área del conocimiento, del momento que ustedes tengan como autores. Y bueno, pues sí, es un número. Entonces, si por ejemplo tienes 7 documentos, Andrea, pero solo, es que ahorita lo vamos a poner en una gráfica porque me voy a enredar, entonces les voy a mostrar aquí. Voy a abrir un Excel para mostrarles. Ahorita lo vamos a ver en Scopus, pero vamos a hacerlo aquí en un Excel. Permítanme un segundo. ¿Ya están viendo mi Excel? Creo que aquí ya lo ven. Listo. Entonces tenemos documento un documento, 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 documento. Aquí tenemos los 7 documentos de Andrea. Esos se van a enumerar de 1 a 7. Tenemos 7 documentos.
¿verdad? Pero este documento 1, vamos a hacer, este documento tiene 3, 4, 5, 6, 7 citas. Perdón, pero este documento tiene 2 y este documento tiene 1. Aquí hablamos del documento, aquí de las citas y aquí del orden del documento, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Estoy viendo el chat. Ahí tenemos una distribución de los documentos. ¿En qué de los 7 grupos ustedes ven una concordancia? Bueno, pues en el 3. El documento 3 tiene 3 citas y los subsecuentes, es decir, 3, 4, 5, 6, 7, por lo menos tienen 3 citaciones. Es decir, aquí ya hay un encuentro entre el orden del documento y el número de citas. Es decir, que en ese caso, mi índice H sería 3. En el caso de Andrea, el índice H es 3. ¿Sí? Estoy viendo el chat, estoy viendo el chat. Perfecto. Entonces, esa es la distribución que tenemos que revisar. ¿M? Por lo menos 3 documentos, por lo menos aquí, los documentos de Andrea tienen por lo menos 3 citas. ¿M? ¿Sí? Entonces, va a depender mucho de la distribución y número de citas y la producción que ustedes tengan. Perfecto. Entonces, no voy a guardar esta información. Por ahí vi otra pregunta sobre la ampliación de 4 años para las revistas en Science. Es decir, Alejandro, antes eran 3 años. ¿M? Entonces solo se tomaban durante esos 3 años, cuántas citas se le hizo a esa revista, dividido en el número de documentos generados por esa revista en esos 3 años. Sin embargo, para áreas del conocimiento como humanidades, ciencias sociales, ese era un tiempo muy corto para hacer una evaluación. Entonces se amplía a los 4 años para que tengan también estas revistas posibilidades dentro dentro del SiteScore, dentro de los diferentes rankings, en el impacto, en la visibilidad. Listo, esta ya la contesté. Esta ya la contesté. Perdón, pero si no lo hago así, entonces, ¿cómo puedo obtener el número de citas que han tenido mis publicaciones? Ya nos vamos a ir a Scopus. Permítanme un segundo, vamos a hacer nuestro taller práctico. Perfecto, entonces en el chat veo que vamos bien, vamos despacito y en el Q&A estoy revisando todas las preguntas que ustedes vayan teniendo. Ok, esos son los indicadores que vamos a ir revisando el día de hoy. Son muy básicos, son los más fáciles de entender, pero nos vamos a ir a cada una de las 4 búsquedas disponibles en Scopus para que podamos entender esto cómo se ve en vivo y en directo. Ok. Ahora, yo les dije que vamos a hacer un taller práctico, ¿cierto? Entonces, dentro de este taller práctico, como ustedes saben, tenemos nada más media hora para desarrollarlo, entonces vamos a resolver en conjunto estas preguntas. La idea es que ustedes puedan replicar este tipo de ejercicios en sus aulas, en sus investigaciones, si están haciendo tesis también lo puedan realizar ustedes, pero esta es una pregunta por lo general de estado del arte que nosotros podemos ir solucionando poco a poco. Entonces, el taller va a ser el siguiente y si levanten otra vez la manita mis profesores. Bueno, si el profesor se levantó de mal genio un día y dijo, ah, los chinos no hicieron la tarea, chinos es Colombia, para los muchachos, para los chamacos. Entonces, estos chamacos no hicieron la tarea, les voy a poner un taller de bibliometría. ¿Cómo que no? Entonces, este puede llegar a ser un taller de bibliometría para la evaluación de diferentes áreas del conocimiento y así lo vamos a plantear. Taller. Identificar la tendencia de publicación de los últimos 5 años. Ahí ya nos estamos dando cuenta que es una pregunta de estado del arte sobre la temática innovación en el aula por medio de e-learning.
vamos a tener en cuenta solo artículos. Aquí le vamos a hacer el feo a los libros, pero nos vamos a ir únicamente con artículos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien con la pregunta? Hasta ahí a los profesores ya les quedó claro cómo vamos a hacer justamente un tallercito de bibliometría en clase. Ok, de esa información necesitamos para nuestro reporte de estado del arte obtener lo siguiente. Uno, tendencia de publicación por año. Cuando hablamos de tendencia de publicación, quiero preguntarles, ¿ustedes creen que esto es un indicador de producción o de impacto? Contéstenme en el chat, por favor. Repito mi pregunta. ¿La tendencia de publicación es un indicador de producción o es un indicador de impacto? ¿Ustedes qué creen? Uy, tenemos comentarios muy divididos. Muy bien. Cuando hablamos de tendencias de publicación, mis queridos investigadores y maestros, alumnos, entre otros perfiles que nos acompañan, bibliotecarios, colegas míos, las tendencias de publicación son indicadores de producción, en donde vamos a ver qué tantos documentos se han generado en los últimos 5 años sobre esta temática que vamos a evaluar. También vamos a revisar a detalle uno de los artículos, pero no cualquier artículo, el artículo más citado sobre este estado del arte para conocer también comportamientos, en qué revista publicó este autor, entre otros. Pero también me interesa poner en mi reporte de estado del arte cuáles son los autores más importantes que han estado publicando en esa temática. Entonces, vamos a revisar esa información y aquí lo vamos a tomar desde la vista de producción, pero también desde la vista de citación. ¿Mm? Revistas donde puedo publicar este artículo porque ya hice mi revisión de estado del arte. Resulta que me salió un artículo de revisión sistemática sobre innovación en e-learning. Entonces, quiero saber, haciendo uso del SiteScore, haciendo uso del SNI, vamos a hablar más adelante de eso, cómo puedo seleccionar una revista para publicar esta información. ¿Mm? Entonces, esos van a ser nuestros indicadores básicos del día de hoy. Y ahora sí nos vamos a nivel plataforma. Tienen un minutito para comentarme en el chat. ¿Vamos bien? ¿Está bien el ritmo? ¿Me cuentan? Perfecto. Me gusta estarles preguntando porque a veces yo me puedo ir como trabalenguas, como si cantara un rap. Entonces, por eso es importante estarles preguntando todo el tiempo. Ok. Entonces, nos vamos a ir a Scopus. Entonces, ya estamos aquí dentro de Scopus. Y esta es nuestra plataforma. ¿Mm? Voy a cerrar un momentito el chat, les voy a hacer preguntas, pero nos vamos a ir rápido para hacer este taller. Esto puede ser hasta un quiz, mis queridos maestros. Entonces, recordemos de manera muy rápida las búsquedas que vamos a tener disponibles en Scopus. Documentos, autores, investigadores por área del conocimiento, organizaciones o instituciones. Parte superior derecha, vamos a ver la parte de las revistas. ¿Mm? Entonces ya tenemos esas grandes búsquedas, ya sabemos que tenemos que trabajar en esto, pero recordemos, en nuestro tallercito tenemos unas preguntas y ya como tal una información muy determinada, ¿no? Innovación en el aula por medio de e-learning. No vamos a ver estrategias de búsqueda en la sesión del día de hoy porque ustedes saben que ya les compartí justamente un archivito, pero para aquellos que no lo tienen, les vuelvo a compartir nuestro querido archivo para las estrategias de búsqueda. Se los voy a volver a compartir acá en el chat para que lo tengan y yo ya me adelanté un poquito. Ya me adelanté un poquito y vamos a hacer la búsqueda.
Dame un segundito que se me perdió. Listo. Entonces aquí voy a tener mi búsqueda, ya tienen su archivito disponible en el chat. Esta es mi estrategia de búsqueda para el día de hoy. Está pensando, aquí ya tenemos. Entonces, ya hice mi estrategia de búsqueda. Recuerden, por favor, ya vimos una sesión en la que es importante utilizar palabras clave, términos relacionados, términos específicos, y así es como se ve esa estrategia, pero todavía nos falta, ¿verdad? Todavía no tenemos los años. Entonces, vamos a regresarnos a nuestro taller. ¿Qué nos está preguntando el taller? Nos está diciendo, oiga, necesitamos ver la tendencia de publicación. Y les recuerdo que dentro de los resultados de Scopus, en la parte derecha de la pantalla, ya después de tener mi estrategia de búsqueda, ustedes tienen la posibilidad de hacer análisis de resultados. En los análisis de resultados, que termina siendo algo muy importante para nosotros, vamos a tener un dashboard que nos analiza automáticamente toda la información y nos permite, me voy a regresar acá, ver las tendencias. ¿Mm? Entonces, aquí tenemos algo. Voy a activar el chat. Como ustedes saben, me gusta que participen. ¿Qué nos falta? Ya tenemos una tendencia, pero la tenemos desde 1970. Eso es lo que se nos está pidiendo en el taller. Tienen el chat activo. Exacto. Hay que acortar los años. Entonces nos vamos a ir del 2019 al 2023. Esa va a ser mi revisión del estado del arte. No voy a tomar más de 5 años. Aquí es donde ya vamos a tener la primera gráfica, ¿cierto? Entonces, en mi primera gráfica ya voy a obtener como tal los años de publicación y las tendencias de esta temática. ¿Cómo se leen esos análisis? Bueno, se identifica que de 2019 a 2023 hay N porcentaje en el crecimiento de la producción de esa información. ¿Mm? Entonces, 2019 vemos una tendencia a la alza, pero para 2022 y 2023 ya el e-learning no es una tendencia, es decir, sí es tendencia, pero tiene una baja en la publicación. Díganme un factor que pudo llegar a afectar esta tendencia. Digan. Exacto, José. El COVID, pandemia. En pandemia, ¿cómo dieron clase ustedes? En línea, ¿cierto? En encierro, por supuesto. Todos nos encerramos durante la pandemia. Pero ya después de 2021 nos vacunamos, fuimos, unos escaparon por ahí que de manera muy irresponsable, pero ya para 2022 y 2023 retomamos justamente clases de manera presencial. Entonces ya no era tan importante estar publique y publique y publique sobre plataformas de e-learning, porque ya las implementamos y ahora tenemos que ver, son nuevas dinámicas híbridas. ¿No? Entonces también las tendencias y las transformaciones en nuestros temas es importante que la revisemos. Entonces ya tenemos nuestro primer punto del taller solucionado. ¿Ustedes qué dicen? Ya tenemos la tendencia, ¿verdad? Y la tendencia es un indicador de producción. Perfecto. ¿Qué más nos está pidiendo? Detalles del documento más citado sobre esa temática. Entonces, nos vamos a ir ahora a los resultados. ¿Me escuchan bien? Creo que por aquí tuve un problemita. Sí, ok. Perfecto. Pero ojo, aquí tuvimos un error y les puse una pequeña trampita. En la sentencia de nuestro taller nos dijeron tener en cuenta solo artículos. ¿Ya filtramos por artículos?
Todavía no hemos filtrado por artículos, entonces esa fue una pequeña trampita de quiz, ¿verdad? Entonces, en la parte izquierda de la pantalla de Scopus, ustedes pueden poner aquí 2019 to 2023. Vamos a implementar este filtro, primer filtro de años, pero en tipo de documento, fíjense en algo. Vamos a poner el artículo y seleccionamos Limit to. Perfecto. Entonces, aquí ya estamos como tal dentro de nuestros resultados de los artículos, ¿no? Ya filtramos por año, ya filtramos porque sean artículos de científicos académicos, y aquí ustedes van a ver que Scopus lo primero que va a hacer es organizar la información por año de publicación, ¿cierto? Tengo un año de publicación y el último que me va a salir es este de 2023. Pero la pregunta en nuestro taller, perdón que me estoy regresando a la pregunta, pero es para que lo hagamos de manera práctica, el documento más citado. La citación es un indicador de producción, es un indicador de impacto. Cuéntenme. Exacto, es un indicador de impacto. Entonces, vamos a organizar esta información en la opción de Sort By, en Cited by the Highest. Vamos a seleccionar este y ya vamos a encontrar nuestro artículo más relevante basándonos en la citación. ¿Mm? Aquí ya tenemos un indicador de impacto y vamos a ingresar justamente a este artículo, al registro de este artículo. Entonces, aquí tenemos el registro del artículo y de todos los indicadores que vimos, hay unas aclaraciones importantes. No les voy a mostrar el registro de cada uno. Ustedes saben que los registros dentro de Scopus nos trae título, resumen, palabras clave y autores del artículo. Eso es lo que vamos a revisar actualmente. Pero vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener dos indicadores de impacto. El primero de ellos, percentiles. ¿Alguna vez escucharon eso? ¿Qué es un percentil? ¿Qué es un percentil? Bueno, el percentil es justamente un indicador que me está comparando, ¿m? Me está comparando también con otros documentos de la misma área. Aquí ya estamos teniendo un indicador de impacto de la misma área del conocimiento. Y entre más ese documento se acerque a 100, al número 100, es porque ese documento está dentro de los percentiles más importantes sobre esa área. El documento, aquí estamos viendo documentos, ¿sí? De eso nos habla el percentil y nos está diciendo que este documento, perdón, tiene 228 citaciones. Esos son indicadores de impacto, pero también me está diciendo que tengo un File Weighted Citation Impact de 28.9. Oiga, Tatiana, pero así como me preguntaron del índice H, ¿cómo sé que ese FWCI es bueno o es malo? Todo lo que sea por encima de 1 es por encima de la media a nivel global sobre esa temática. Es decir, este artículo que habla de educación en e-learning está citado más de 100% que la media de artículos que tratan sobre e-learning, ¿sí? Entonces el Highway Citation Impact de este artículo es muy alto, es decir, es un documento muy relevante para esta temática. Aquí ya estamos hablando de comparaciones con mismas áreas del conocimiento y si ustedes quieren ahondar en esta información, aquí justamente dice un valor mayor a 1 significa que este documento es mucho más citado de lo esperado en esa temática. Y finalmente, el número de vistas que este documento ha estado teniendo a lo largo de los años. ¿Vamos bien? ¿Tienen el chat activo? ¿Vamos bien?
con las métricas del documento, tenemos que analizar el documento, es lo que nos está pidiendo el taller, ¿cierto? Ahora, misma información de las métricas, pero también tenemos métricas que son estas métricas alternativas. ¿A quién le gusta el chisme en Twitter? Levante la manito. Que ya Twitter se llama. ¿A quién le? Muy bien, a mí me gusta también el chisme en Twitter. Pero también, les quiero confesar algo. Hace poco dije que a quién le gustaba Facebook y me hicieron sentir vieja, que porque ya nadie usa Facebook, pero yo uso Facebook. Entonces, a mí en algún momento me dijeron que Facebook no contaba, pero para mí sigue contando. Y es justamente cuando uno comparte información, cuando uno justamente trabaja sus artículos en redes sociales, tienen una visibilidad, entonces, cuántos lectores, cuántas veces lo retuitearon, estas métricas alternativas, los links, entre otros. ¿Mm? Esas son otras métricas disponibles para el documento. Entonces, ya revisamos estas métricas de impacto relacionadas a los documentos y ya hicimos nuestro segundo punto del taller, que fue conocer a mayor detalle el documento más relevante para esa temática que yo estoy evaluando en mi estado del arte. Eso quiere decir que muy seguramente este documento debe ser parte de mi investigación. Después vamos a tener principales autores exponentes de esa temática. Cuando hablamos de principales autores exponentes, aquí tenemos una pregunta medio tricky, porque ¿qué creen ustedes que hace que un autor sea un gran exponente? ¿Producción o impacto? Ujú. Ok. En la pregunta del taller nos están haciendo la pregunta del autor más productivo. Eso quiere decir que vamos a buscar el autor que más ha estado publicando en el área, pero vamos a evaluar ese perfil. ¿Mm? Nos vamos entonces a los resultados una vez más de Scopus. Ah, ya los tenía por acá. Y analizaremos otra vez en el dashboard de Scopus toda esta información. Recuerden que cuando ustedes le hagan este taller de bibliometría a sus estudiantes o si tú estás haciendo tu tesis y te interesa registrar esta información, yo les recomiendo hacer uso de este dashboard de Scopus porque pues ya hace un análisis un poco más visual de la información. Bueno, tenemos el número, ya tenemos la tendencia de los documentos, pero aquí nos está preguntando el autor, documentos por autor. Aquí nos está mostrando la producción, pero algo que es muy importante, esta es mi búsqueda relacionada a e-learning e innovación. Es decir, que este autor que se llama el señor Hernández es el más productivo con 5 documentos, aunque tiene un punto también aquí el señor Salinas. En esta organización, él es el más productivo en los últimos 5 años sobre temáticas de e-learning e innovación. Vamos a revisar este perfil. ¿Será que solo tiene 5 documentos? Es lo que vamos a identificar. Ay, perdón. Ahora nos vamos a ir, perdón que se me fue para donde no era. Nos vamos a ir al perfil del autor haciendo clic en el nombre. 5 minutitos más y ya los dejo libres, se los prometo. Ay, pero ¿cómo? Solo tiene 5 documentos. No, este señor tiene un perfil mucho más amplio. Entonces, vamos a ver a este autor exponente de esa temática que ha publicado 5 artículos sobre mi tema de interés, pero en su carrera como autor, en su maduración como autor, él ha publicado más de 100 documentos. Su producción es de más o menos 100. ¿Mm? ¿Dudas hasta el momento? Ok.
Entonces, dentro del indicador de producción, tiene 100 documentos distribuidos de 1995 a 2024. Así vamos a empezar a hacer la lectura de estos indicadores. Seguido de eso, como indicador de impacto, estamos viendo que esos 100 documentos han recibido más o menos 1940, más o menos no, 1949 citas, y estas 1949 citas provienen de 1473 documentos que lo han citado a él. Eso suena como un trabalenguas. ¿Hasta ahí vamos bien? Estos 100 documentos han recibido 1949 citas que provienen de 1473 documentos de otros investigadores que lo han estado citando. ¿Mm? Y aquí viene mi quiz, como siempre. Si este investigador tiene un índice H de 24, ¿por qué lo tiene? A ver, que me digan en el chat. Recuerden el Excel que revisamos hace un momento. Exacto, Luis Fernando. Al menos 24 documentos de este investigador han sido citados 24 veces. Exacto. Pero dentro de Scopus, ¿cómo también podemos ver esta gráfica? En gráfica del índice H, podemos justamente analizar ese comportamiento de citación que tiene este autor. Entonces, aquí dice que 24 citas, ya por aquí han tenido. ¿Qué le faltaría? Ya su índice H, y esto se tiene que actualizar, debería ser de 25, ¿no? 25 documentos han recibido por lo menos 25 citas. ¿Mm? Pero también si yo llegara o si quiero excluir la autocitación, en el mismo gráfico del índice H, puedo excluir la autocitación. Puedo volver a graficar y aquí vamos a excluir todo lo que ese autor se ha estado citando y me va a traer un índice H de citaciones externas que nos trae como tal un índice H de 22. La verdad está muy bien. 22, mire, 22 documentos, por lo menos 22 citas. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta y es uno de los indicadores de impacto de los autores. ¿Mm? Entonces, para que lo podamos estar revisando. Muy bien. ¿Qué, qué más nos están preguntando dentro de nuestro taller? Bueno, ya sabe cuáles son los autores más productivos, ya sabemos cuál es el documento más citado, ya tenemos la tendencia. Ahora nos falta ver dónde yo de alguna manera podría publicar esta información, este artículo que yo estoy revisando o este artículo que yo quiero publicar, ¿no? Entonces nos vamos a ir a Scopus. Ah, mire que por cierto, este señor es del Tecnológico de Monterrey. ¿Alguien del Tec de Monterrey? Levante la manita. Muy bien. Este ejemplo del día de hoy de manera muy aleatoria es del TEC de Monterrey. Bueno, en la parte superior derecha de la pantalla vamos a ver la parte de recursos. ¿M? Y en la parte de recursos es donde vamos a ver las revistas. Yo les quiero preguntar, si estamos hablando de e-learning, y recuerden que en algún momento hablamos del tesauro de la UNESCO, quisiera que ustedes me dijeran, ¿cuál es el área del conocimiento en la que podríamos publicar? Si estamos hablando de e-learning, cuéntenme en el chat, por favor. Muy bien, María del Carmen. Primer intento y ese era. Educación. Educación. Correcto. Educación o tecnología. Muy bien. Vamos a tomar educación el día de hoy para comparar peras con peras. Bien. Tenemos dentro de la evaluación 1,767 resultados. Virgen del Cristo, Virgen del Agarradero, ¿en qué momento yo voy a revisar 1,700 revistas? ¿Cierto? Entonces, aquí en este apartado es donde viene a ser importante lo siguiente. Otra vez levántenme la manito aquellos que están interesados en conocer los cuartiles. Ok,
¿Se acuerdan que yo les comentaba en nuestra sesión que los indicadores de impacto tienen papá y mamá? Bueno, los cuartiles también tienen papá y mamá, ¿sí? Entonces, los cuartiles que ustedes lo pueden filtrar en la parte izquierda de esta sección en Scopus son cuartiles de la mamá SiteScore, ¿sí? ¿Y SiteScore a qué herramienta pertenece? Lo vimos en la sesión. Exacto. SiteScore le pertenece a Scopus. ¿Mm? El cuartil del factor de impacto le pertenece a Web of Science. El cuartil de Simago Journal le pertenece a Simago Journal. ¿Mm? Entonces, estos cuartiles están basados en los percentiles de Scopus. ¿Mm? Ahora, si ustedes están interesados en conocer más de esto, que es una metodología que también nos tomaría otra clase, les aconsejo revisar la ley de Branford. ¿Mm? Esta ley es justamente organizar de manera descendente las revistas que tienen un mayor número de citas, no las más productivas, mayor número de citas, dividir eso en 4 partes y ver en dónde está alojado justamente el mayor número de citaciones. Así es donde vamos a saber cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Pero para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a organizar la información de manera automática. Ya está dentro de Sites, organizado por Sites. Percentiles. Recuerden, si está más cercano al número 100, es porque su percentil es muy bueno, está dentro de los primeros percentiles de esa temática. Esto nos habla de las temáticas. Número de citaciones de los últimos 5 años, ya vimos que eso nos interesa. Bueno, más de 18,000 citaciones, es decir, que esta revista de justamente tecnología y educación tiene un número de citación bastante importante, número de documentos y porcentaje de citación. ¿Mm? Bueno, pero Tatiana, ¿cómo lo comparo? ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces, vamos a irnos a la página principal de la revista. Ya vimos justamente que el SiteScore funciona, pero por si lo queremos revisar, por tiempo, me voy a ir un poquito rápido. SiteScore, como lo vemos, es justamente número de citas recibidas durante los últimos 4 años dividido en el número de documentos publicados en los últimos 4 años. Muy similar la metodología, diferente papá y mamá. Simago Journal Rank. ¿Por qué? Porque toma los datos de Scopus. Entonces tengan mucho cuidado. Siempre pónganle un apellido, una familia a esos indicadores porque puede cambiar el número. No me vayan a comparar factor de impacto con SiteScore porque son indicadores que tienen fuentes de información diferentes. Y el SNP, ¿qué es el SNP? El SNP es justamente este indicador normalizado que evalúa las citaciones recibidas entre las citaciones que se espera que se tengan en esa área del conocimiento. Este también nos ayuda a que no me comparen con medicina. Pero como vamos a seleccionar unas revistas de la misma área, el SNP sí lo podemos comparar porque es de la misma área del conocimiento. ¿Cómo lo voy a comparar? Parte derecha de la pantalla, en la parte superior de Scopus, ustedes van a encontrar Compare Sources. Y en esta opción, aquí es donde podemos comparar aproximadamente 10 revistas y ya tenemos computación y educación, pero habían otras. Review, vamos a tomar 3. Entonces, que queremos esta también. Y queremos Research Review. Entonces, Research Review, aquí lo vamos a poner y lo vamos a agregar a nuestro listadito. Entonces ya tenemos 3 revistas, ¿cierto? Y estas 3 revistas ya se empiezan a comparar. Efectivamente, aquí desde el 2011 todas han estado, pero vemos un comportamiento de publicación, ¿cierto? Aquí nos está evaluando por el SiteScore. Entonces, bueno,
aquí el site score de esta revista, aquí sí me puedo poner, bueno, si este es más alto, me sirve más este porque recibe mayor número de citaciones a pesar de que el número de documentos sea menos, ¿sí? Si se me llegan a confundir, por favor, déjenme saber. Pero si yo estoy hablando producción, ¿cuál de estos 6 que están viendo en pantalla nos serviría? Si estoy evaluando producción de la revista, netamente, no impacto. Ujú. Exacto, documentos por año. Documentos por año. Estoy evaluando producción, ¿cierto? Uy, pues nos vamos a dar cuenta que computación tiene una tendencia de publicación muy alta que ha decrecido en los últimos 5 años. ¿Ven el análisis cómo lo estamos haciendo? Ya estamos identificando una tendencia de una revista, pero comparado a Educational Research o Research Review, pues ellos tienen un comportamiento más similar, ¿no? En la producción de artículos. Esto porque es importante. Si yo soy un autor y necesito que me publiquen en menos de 2 meses, muy seguramente me conviene más Computer and Education porque seguramente tiene una periodicidad mucho más constante o una periodicidad de pronto trimestral, mientras que las otras puede que sean semestrales. Ahí esas son las dinámicas que ustedes deben ir identificando. Bueno, pero entonces ya vimos el site score, ahora veamos el SNP, ¿no? Que es por área del conocimiento, qué tan relevante está siendo. Bueno, pues resulta que no la que más publica necesariamente es la más relevante en esa área de educación. Resulta que la más importante termina siendo Review of Educational Research con un SNP de 9.05. Entonces las otras no tienen ese nivel de SNP, ¿sí? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, así hemos terminado nuestro taller de revistas en donde podríamos publicar basándonos en el análisis de indicadores bibliométricos. Como ustedes saben, siempre me interesa que conozcan Researcher Academy para que ustedes hagan cursos en el momento que mejor puedan, un domingo que se queden sin Netflix, que puedan utilizar Researcher Academy para hacer cursos sobre plagio, cómo convertir mi tesis en artículo, entre otras cosas. Una vez más, les agradezco mucho su asistencia. Me pasé 10 minutitos de la hora programada. Una gran disculpa. Mi nombre es Tatiana Castro. Yo soy su consultora de soluciones para México y Costa Rica. Voy a revisar de una manera muy rápida las preguntas. Por favor, no se me vayan. Les voy a volver a compartir todas estas ligas para que no se vayan a quedar sin ningún archivo. Entonces, permítanme un segundito, no se me vayan a ir. Voy a cerrar el chat unos minutos. Voy a darles ahí unos minutitos en lo que reviso las preguntas. ¿Cuál es un buen índice H? Ya vimos que eso va a ser muy subjetivo. Esto ya lo revisé, ya lo pregunté. Voy a parar nuestra grabación. Muchísimas gracias. No se me vayan, por favor.